El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador Salvador Vega Casillas, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada, señor senador. Eduardo, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estamos pendientes con esto que se está procesando en la Cámara de Senadores, fundamentalmente. Los tiempos, senador, ¿qué pararán el reloj legislativo como suelen hacerle y tendremos leyes secundarias hasta el próximo año, o realmente será en tiempo y forma? Porque según anuncia César Camacho del PRI, dice que para junio tendrán que entregar el trabajo. ¿Sí es cierto eso? Bueno, nosotros hemos estado trabajando intensamente todos estos temas. Hay que recordar que en este momento estamos en periodo de receso. Entonces tendremos que convocar a una sesión extraordinaria para poder aprobar esto. Pero antes de eso, lo que hay que hacer es terminar todo el análisis, la discusión en las comisiones y tener ya una iniciativa para poder, convocar o tenerla muy cerca para convocar ya a una sesión extraordinaria. Nuestros cálculos en el Senado son efectivamente que en el mes de junio estaremos ya terminando con todo este trabajo. Señor senador, tú como secretario de la Comisión de Energía ahí en la Cámara de Senadores, obviamente tienes los hilos finos, pasan por tus manos, o por lo menos los documentos, tienes la oportunidad de darles una checada más a fondo a lo mejor que otros senadores. ¿Cuáles son los puntos en los que están atorados? Porque dicen que el Partido Revolucionario Institucional se tendrá que apoyar en la bancada del PAN para poder sacar estas leyes. ¿Cuáles son los puntos finos que hay que tratar? Bueno, yo creo que son varios temas los que están todavía pendientes. Mira, en realidad me parece que los cambios constitucionales que hicimos en materia energética, una de las cualidades, algunos dirán que no lo es, el poner el modelo tan claro, digamos, en la Constitución, a través de todos estos artículos transitorios. Una de las cosas que funcionó de esto es que, como en la Constitución, en los artículos transitorios, está muy claro cuál es el modelo energético del país, el hacer las leyes secundarias, pues ya tienen, digamos, menos margen. Entonces, lo que estamos cuidando, por supuesto, es que todas estas leyes secundarias que van en este sentido, en esta materia, se ajusten a lo que dice la Constitución. Por un lado, eso suena fácil, pero estamos hablando de alrededor de 30 leyes. Entonces es un trabajo bastante intenso, fuerte, pesado. Lo que hay que hacer es estar revisando todas las leyes. Hay algunas que son completamente nuevas, hay otras que hay que hacerles ajustes nada más, y eso es lo que, digamos, que nos tiene. ¿Cuáles son los puntos que nos tienen atorados? Yo no diría que hay un todavía ni posicionamientos encontrados ni nada de eso, porque estamos todavía en la etapa de análisis, de estar viendo que hay algunas cosas que nosotros no nos parece que vayan de acuerdo al espíritu de lo que la Constitución dice. Uno de ellos es, sobre todo, y que es un tema muy importante, es el equilibrio que habrá entre los órganos reguladores, que van a ser muy importantes en el país en materia energética, las facultades que tiene el Ejecutivo a través directamente del presidente o a través de la Secretaría de Energía, y también los contrapesos que se tenga en algunos casos en el Senado. Es decir, toda esta parte, a lo que quiero llegar, o para explicarlo, digamos, de una manera más sencilla, es que lo que no queremos es que una sola persona o un solo poder tenga facultades para poder imponer, cambiar y hacer lo que sea en materia energética. Para eso están todas estas, equilibrios que lo que tenemos que cuidar es que no se transformen en un atorón, digamos, a la hora de estar operando lo energético. Esos equilibrios, que son muy delicados, son los que estamos revisando, digamos, a toda profundidad. Pero hay muchos temas en los que estamos todavía trabajando, desde apertura de gasolinas, desde el procedimiento que se tiene, desde qué vamos a hacer, por ejemplo, con el gas en el país, quién lo va a operar, lo va a seguir operando Pemex, que en este caso ya está claro que no, pero cómo se va a hacer el nuevo
nuevo modelo para operar esta institución del Senagas, o el reparto, o quién va a administrar y cómo se va a administrar el tema de la energía eléctrica para que cómo se van a manejar, por supuesto. Exactamente, todos esos detalles son los que estamos, digamos, en análisis y discusión, sí. Claro. El periódico El Punto Crítico publica hoy: México potencia en energía. Nos va a llegar el corte. ¿Nos podría aguantar? Regresamos del corte y nos platica de esto de que México va a ser potencia en energía y sobre los conflictos de intereses. ¿Es posible? Sí, con todo gusto. Ok, vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos tratando el tema de energía. El Punto Crítico. Senador Salvador Vega Casillas, retomando el tema, preguntábamos con respecto a que se están aprestando, por ejemplo, España busca importar gas mexicano, dice el periódico El Punto Crítico en su portada, y que pronostica Estados Unidos que con reforma será líder en producción de crudo y gas México. ¿Qué atributos tiene estas leyes secundarias como para que realmente se pudiera permitir esto, senador? Mira, yo creo que en las leyes lo que estamos haciendo es darle las herramientas a México para que realmente pueda explotar toda la riqueza que tiene en beneficio de los mexicanos. Es decir, nosotros somos el quinto país que tiene más gas shale, que es un gas que se encuentra en el norte del país sobre todo, que muchas veces viene asociado con petróleo, es decir, le llaman gas húmedo porque al salir el gas sale también petróleo, y sin embargo no tenemos más que 9 pozos, cuando cruzando la frontera hay miles y miles y miles de pozos. ¿Por qué? Porque las leyes no permitían que se hicieran inversiones ahí. Y porque para Pemex es un negocio que es tan pequeño que no le es atractivo, prefiere irse a buscar petróleo en el mar, claro. y mientras nosotros pagamos gas carísimo y por estamos dejando de explotar. Entonces, que se dice muchas veces, señor senador, perdona que meta mi cuchara, que las migajas de uno son el manjar de otros, ¿no? Eso es justamente, yo creo que está bien descrito eso, porque para Pemex es un asunto que no le interesa, porque no le interesa ese pelear por un dólar, digamos, de ganancia contra 70, 80 que ganan en un barril de petróleo que saca en el Golfo. Entonces, pero ¿quién está pagando este asunto? Pues los mexicanos, porque estamos importando gas caro y estamos consumiendo gas importado cuando lo tenemos todo ahí. No solamente para el consumo mexicano, tendríamos hasta para exportar. Por eso también muchos de los países que conocen esta riqueza de México lo que dicen es, pues véndanos a nosotros. Esa es justamente una de las cosas que tiene de bondades esta ley. Ahora, el dinero de todo ese de lo que se saque de ahí sí va a ir a fondos para los mexicanos, es decir, desde fondos de estabilización para el crecimiento económico hasta inversiones en infraestructura e incluso para pensiones, para pagarle una pensión a los mexicanos del dinero del petróleo y de la riqueza petrolera que tenemos. Igual está el tema del petróleo. Pemex explora y extrae petróleo de aguas someras, es decir, las aguas que están, digamos, donde el mar no es muy profundo, eso significa, ¿no? Y tenemos mucho petróleo en aguas profundas, nada más que Pemex no tiene experiencia y no tiene tecnología y no puede sacarlo. Y allí está el petróleo que puede sacar otra empresa y que se lo tiene que pagar al país. Entonces es como los pepenadores, diría yo, ¿no? La gente que come en casa opíporamente el pastel y todo, esas sobras las echa, las deja afuera, y entonces vienen los pepenadores y realmente le sacan fruto y provecho a aquella riqueza que se está tirando y desperdiciando. ¿Esto lo podremos hacer todos los mexicanos o va a estar reservado para aquellos que tienen grandes capitales, o le vamos a poder entrar mexicanos con mediana y pequeña posibilidad? Mira, eso es una de las cosas que estamos cuidando mucho en la redacción de las leyes, que es la participación de los mexicanos en todos estos contratos. Ese es uno de los grandes temas que estamos discutiendo, y lo que queremos es hacer el modelo correcto para que, aparte de la riqueza del petróleo y del gas que se va a quedar en el país, eso está muy claro en la ley y en la Constitución, es cómo nos quedamos también con la mayoría de los empleos y la riqueza y todo esto que se genera. Por un lado, sí, ciertamente, pues los empleos se quedarán acá al estar toda la exploración
participación aquí, pero queremos que también muchas de las empresas mexicanas participen en esto, y esto significa, y mira que por ejemplo en Texas significa que hay miles de pequeños transportistas que transportan, por ejemplo, el gas en 2 o 3 pipas y que obtienen ganancias que una persona que trabaja en lo mismo y que tiene su pipa o sus 2, 3 pipas, o un pequeño transportista o de otro tipo de servicios en México ni siquiera puede alcanzar a soñar, y que eso es lo que queremos justamente, que además aquí se queden los empleos, aquí se quede el desarrollo, aquí se quede el dinero que sale de esta riqueza petrolera. Por supuesto que las empresas se llevarán sus utilidades, pero lo que queremos es aprovechar toda esa riqueza que nunca le hemos aprovechado. Siempre decimos que el petróleo es de los mexicanos. Sí, bueno, pero ¿en qué nos está beneficiando? Tenemos una parte en el presupuesto que se va, una mayoría para la burocracia. Eso a los mexicanos, yo creo que lo que tenemos que hacer es darles desde una pensión, desde darles un trabajo, desde darles crecimiento, desde darles infraestructura para que el país crezca más, vivan mejor, que además la situación económica, desgraciadamente, la verdad es que los gobiernos del PRI son muy malos para la economía. Estamos creciendo al 1%, un poco más el año pasado, cuando veníamos a tasas del 4% o más, y eso es lo que tenemos que hacer, ayudar para que el país verdaderamente reciba beneficios de toda esta riqueza que tenemos en el petróleo, y además, por supuesto que en el caso del gas, y esto hay que decirlo con toda claridad, que va a bajar de precio, pero hay que decir con toda claridad que esto no va a ser de la noche a la mañana, porque también a mí me parece muy engañoso que el gobierno diga, pues vas a tener gas más barato, y de pronto toda la gente se imagina que al otro día que se apruebe las leyes, pues el recibo le va a llegar más barato. Eso hay que decirlo con toda claridad, no es cierto. Pues primero hay que sacar el gas, y después hay que hacer los tendidos de los ductos para que puedan llegar a las plantas productoras de energía, y ya hay que poner las plantas generadoras de energía que funcionan con gas, que es mucho más barato, o Comisión Federal que convierta las que tiene con además algunas hasta con combustóleo y carbón, que son pero completamente contaminantes y que dañan el ambiente, y que además es caro producirlo. Hay que hacer todas esas reconversiones para que la gente no solamente tenga un combustibles y gas más barato, sino además un país mucho más limpio, sin tanta contaminación. Por cierto que el que podamos participar todos los mexicanos, señor senador, también lleva a conflictos de intereses. Veíamos en esta semana a la senadora Dolores Padierna denunciando conflicto de intereses en el supuesto caso de los negocios del secretario Pedro Joaquín Crowell, que es secretario de Energía. ¿Qué opinión le merece a usted este comentario? ¿Realmente tiene fundamentos o están fuera de proporción? Mira, yo te puedo decir, si yo lo que vi que se le acusaba era de tener algunas gasolineras. Yo no sé si las tenga o no, la verdad, pero es una franquicia, Eduardo, que puede tener cualquier persona, y que no hay una influencia de decir, es que nos quedamos con la idea de que antes solamente las gasolineras se las daban a quien tenía palancas, y ahorita el que pide y consigue sus requisitos lo tiene. Y con esta nueva reforma, lo que va a hacer es que el que quiera, si quiere o no vender gasolina de Pemex mucho más adelante, y pueda encontrar otro proveedor que sea más barato y que se lo pueda permitir dárselo más barato a los ciudadanos, lo va a poder hacer, y no importa si... Y ahí también, por otro lado, en esa parte sí se disminuye el tema de conflictos de intereses, porque entonces ya no depende todo de Pemex, que ese es el gran problema. Mira, otro de los temas de la corrupción, por ejemplo, o de los conflictos de intereses, está basado en que Pemex es el monopolio. Si alguien tiene un negocio, si es un contratista, supongamos, pequeño, y se dedica a los ductos o a cualquier cosa de Pemex, y le piden dinero a Pemex, le piden en Pemex que o les dé una mordida o no le dan el permiso, pues el señor tiene que decidir dos cosas, o da la mordida o cierra su negocio, porque no hay más con quién trabajar. Y ese asunto, cuando tienes tú muchos proveedores, o sea, muchas empresas en las que te puedes dedicar, esa es una de las vacunas que tiene también el tema de la corrupción, porque si alguien dice, pues yo no estoy dispuesto a corromperme, y además del precio que les voy a dar barato, todavía les tengo que dar dinero, pues yo me voy a otra empresa a trabajar. Pues claro. Este es el caso, es el mismo caso con las gasolineras. Si Pemex quiere pedir algo por alguna franquicia o algo, pues me voy con el otro, Claro. Entonces,
Yo creo que ese asunto también se ha magnificado, la verdad. El hecho de tener algunas gasolineras, que es lo que he visto yo en la prensa, ¿no? Y además ni siquiera estoy seguro. El hecho de que tenga una gasolinera, pues yo no creo que tenga ningún conflicto con el desempeño. Pues es una franquicia. ¿No? Es una franquicia como un Oxxo. Y además, si hubiera pruebas de que hay tráfico de influencias, pues claro, que las presenten, ¿no? Si el tema hubiera sido, bueno, pues es que se las dieron sin haber cumplido con los requisitos y con los precios, es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa, pero no es eso de lo que están acusando. Así es. Senador, buenas tardes. Lo saluda Ivonne Romero Loya. Tenemos nada más ya un minuto. Estoy enterada que usted estuvo en la mañana, senador, pues en la toma de protesta de Gustavo Madero ya como presidente nacional del PAN. ¿Qué opinión le merece sobre el discurso que ofreció ahora el líder del PAN en este evento? Mira, yo creo que fue un gran discurso, un discurso incluyente, poniendo la mira en lo que el PAN necesita, dejando atrás todo el tema de la campaña, abriendo la puerta. Fue muy claro cuando dijo, el PAN lo formamos todos los panistas y tenemos que ser conciliadores y ponernos a trabajar todos. Y además eso lo ha hecho en los hechos, ¿eh? Yo sé que ha estado hablando con mucha de la gente que no lo estuvo apoyando para decirle, bueno, pues ya hay que ponernos a trabajar claro. y vamos a seguirle adelante. Así que me parece, yo creo que tenemos un gran presidente del partido. Pues muy bien, senador, te agradezco muchísimo la apreciación que nos das, porque tú estuviste en lugar de los hechos, y además la información que nos has dado con respecto al trabajo que se hace en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo y Ivonne.